Hola amigos y amigas, muy buenas, sean bienvenidos a un nuevo video. En esta oportunidad, como ven en pantalla, quiero inaugurar lo que sería una nueva página, un nuevo canal un poco más formal, un poco más específico, si se me permite usar esas expresiones, llamado Club de Estudio Jurídico, Penales y Sancionatorios, y por supuesto también, pues en la medida de lo posible y su equivalencia, seguir trabajando con el canal de El Penalista. Ustedes saben que esto es una página, un canal que está en constante aprendizaje y crecimiento, y por supuesto siempre vamos a ver modificaciones, alguna que otra, para poder mejorar en lo que hacemos. Ahora, en esta oportunidad he traído agradeciéndoles por su presencia, primero que todo, el tema de la acción de revisión, que es un tema muy interesante que quizás no siempre se habla en las aulas porque es un tema que es muy específico, es decir, no se maneja en la generalidad de las materias penales y sancionatorias, pero debería hacerse porque realmente es muy interesante e importante. Ahora, primero que nada, perdón, vamos a hablar sobre la naturaleza, el concepto de esta acción de revisión y como ya lo sabemos, vamos a explicar pues cada una de las expresiones que usemos. Decimos que esta acción está prevista por la ley en la mayoría de áreas del derecho. Se erige en un mecanismo judicial mediante el cual se logra que la justicia material prime sobre el principio de la cosa juzgada cuando quiera que se demuestre que se cometió, perdón, una grave injusticia contra un ciudadano. Bueno, aquí básicamente lo que nos está diciendo la jurisprudencia, es decir, la Corte, es que primero que nada, esta acción la vamos a encontrar en las diferentes materias del derecho, no solamente en las penales y sancionatorias, sino también en la civil, es decir, lo que es la justicia ordinaria, el área civil, el área laboral, etcétera, etcétera. Y es un mecanismo judicial, ¿por qué? Porque es una acción, es una demanda. Realmente hay que hacer la salvedad, no es un recurso, es una nueva acción, es una nueva demanda. Y es muy interesante porque se dice que es para que prime la justicia material sobre el principio de cosa juzgada. ¿Esto por qué se hace? Bueno, realmente hay unas ciertas situaciones, unos ciertos hechos que hacen que el principio de cosa juzgada se vaya a flexibilizar. ¿Y por qué se flexibiliza? Porque este principio es muy importante para la seguridad jurídica, para no violar la garantía de no juzgar a una persona dos veces por los mismos hechos. Es decir, una persona, una vez se resuelve un asunto, ya va a estar tranquila de que el asunto no va a volver a debatirse. Pero ¿qué pasa? Aquí hay unas ciertas situaciones que van a suceder que van a hacer que este principio de la cosa juzgada se flexibilice o se rompa. Y más adelante vamos a explicarlas. Entonces, la acción de revisión tiene un carácter excepcional, por lo que ya lo dijimos, es decir, la regla general es que la cosa juzgada debe mantenerse fuerte para asegurar el principio de legalidad, garantías de los derechos humanos y, por supuesto, la seguridad jurídica. Entonces, ¿qué pasa? Es excepcional, no es una acción o un recurso, perdón, es una acción que no es ordinaria, es decir, es muy especial, es excepcional y solamente se puede presentar, como ya lo dijimos, en unas situaciones o hechos. En este caso, la ley lo llama causales taxativas, es decir, solamente las que están en la ley para que sean procedentes, para que se pueda presentar esta demanda, deben suceder solamente esos hechos o situaciones que están en la ley. Si son otros, no. Si son otros, no. Y por supuesto, pues la procedencia, siempre que se haga de acuerdo a la ley, va a determinar si la demanda se va a revisar, se va a admitir y se va a tramitar, por supuesto. Entonces, esto dijo la Corte Constitucional en este pronunciamiento que vemos en pantalla, y es que esta acción no pretende corregir errores en el proceso. Fíjense, otra aclaración, en errores en injudicando, es decir, en el proceso, y tampoco se puede fundamentar en las mismas pruebas que sirvieron de soporte a la decisión. Bueno, eso es lógico, ya que como son situaciones diferentes, como son situaciones excepcionales
que van a romper ese principio de la cosa juzgada, obviamente no pueden ser las mismas pruebas con las que se tomó la decisión. ¿Por qué? Porque aquí estamos hablando de hechos excepcionales que deben tener sus propias pruebas, sus propias evidencias. Y bueno, ya valga la aclaración que para todo lo que suceda en ese proceso, en el proceso primario, es que se verá afectado, pues están obviamente los recursos ordinarios y hasta los extraordinarios dentro de ese mismo proceso. Entonces, lo que ya dijimos, que la revisión no es un recurso, sino una acción y pretende, bueno, se examinan unos ciertos hechos nuevos, lo que ya dijimos, por eso que son nuevos, no se pueden basar en las mismas pruebas y eh, esos hechos nuevos van a hacer de que la justicia real, la justicia material, sea la que prime, la que esté por encima de la justicia formal, que muchas veces, y la justicia y la verdad formales, que muchas veces son las que se toman en el proceso. La anterior fue la Corte Constitucional, esta es la Corte Suprema de Justicia, que nos dice que es un mecanismo a través del cual se busca invalidar una decisión que haya quedado en firme, pues lógicamente que si estamos hablando de que se va a romper la cosa juzgada, pues la decisión debe haber quedado en firme y bueno, esa decisión, ¿qué pasa? Que la decisión como se tomó en realidad se pudo haber llegado a una justicia formal, ¿no? Eso fue lo que arrojó el proceso, pero a causa de una situación que se puede probar, obviamente, porque si no se prueba ni modo de llevarla ante un juez, eh, hay una situación que nos demuestra que la justicia real, es decir, la verdad verdadera, valga la redundancia, y no meramente la verdad formal, hace que esa sentencia que se vaya a romper vaya a quedar desvirtuada porque va a demostrar de que esa sentencia en el fondo es injusta, es decir, va a romper ese concepto de verdad formal y de verdad procesal. Entonces, y por supuesto, solamente se puede interponer dentro de las causales taxativas, es decir, las situaciones que la misma ley dice y que nos van a llevar a entender pues, la naturaleza de esta acción. Ahora, complementando, aquí nos dice, bueno, repetimos más bien, de que se permite remover con carácter excepcional el principio de la cosa juzgada, ya sabemos por qué, pero aquí nos dan un dato diferente y es el tema de que únicamente procede contra providencias que hayan cobrado ejecutoria y nos dan, digamos, unos ejemplos muy específicos, es decir, los fallos, resoluciones de preclusión, autos de cesación del procedimiento, es decir, ya que había quedado en firme, ya lo habíamos dicho, pero aquí manejamos unos ejemplos, ¿no? Como es el tema de los autos de cesación del procedimiento, resoluciones de preclusión, etcétera, etcétera, las cuales van a ser invalidadas para conseguir la justicia, es decir, la justicia verdadera, la justicia real, en el caso particular. Entonces, la acción de revisión es un mecanismo procesal excepcional o extraordinario, ya eso lo sabemos, que busca remover el carácter definitivo e irrebatible de lo resuelto con cosa juzgada. También lo dijimos. Por lo que solo procede frente a decisiones ejecutoriadas. Es decir, aquí hay una conclusión que la Corte saca pues, de todo lo que hemos dicho. Entonces, solo procede cuando se demuestren los motivos o situaciones taxativamente establecidos en la ley, ya como lo habíamos dicho antes, y los cuales deben ser interpretados en un sentido restringido. Entonces, bueno, en el sentido de que lo que no diga el legislador, pues no se puede inventar. ¿Por qué esto es así? Bueno, recordemos que aquí prácticamente se va a afectar la seguridad jurídica, se va a afectar una persona o un grupo de personas que ya pensaban de que su decisión iba a quedar, digamos, en firme, de que la cosa había terminado ahí y resulta que no, que el proceso, el debate sobre esos hechos se vuelve a abrir porque se va a romper la cosa juzgada. Eso sí, pero se supone que se va a romper por un fin que es mayor, por un fin que es más importante y es conseguir la justicia verdadera y en los casos taxativos que están en la ley vamos a entender a qué queremos decir con esto de justicia material. Bueno, entonces aquí nos siguen hablando de ese principio de interpretación estricta. Eh, Fíjense cómo nos dicen que si el juez eh, admite una de estas demandas por unas causales que son diferentes a las que aparecen en el código, pues lógicamente se van a afectar principios, como ya lo dijimos antes, la seguridad jurídica
Aquí nos generan otro que es la igualdad y por supuesto que una cosa lleva a la otra. Si no hay seguridad jurídica, pues no va a haber, lógicamente, una seguridad del ser humano y lo que va a haber es arbitrariedad. Ahora, ya estamos terminando y vamos a ver esas situaciones para que podamos entender todo lo que hemos dicho y vamos a ver cómo así eso de justicia material. Entonces, fíjense que la primera dice, aquí vemos las causales, vemos la ley, vemos el artículo, etcétera, etcétera. Dice la primera que cuando se haya condenado a dos o más personas por un delito que no hubiese podido ser cometido sino por una o por un número menor de sentenciadas. Fíjense cómo aquí se choca la parte jurídica con la parte de las probabilidades, con la parte ontológica, es decir, con el ser, como, es decir, aquí se condenaron a más personas de las que eh, en la realidad hubieran podido cometer el delito. Son situaciones muy particulares que obviamente tienen que estar probadas y que en la vida real pueden suceder, aunque a veces no nos imaginemos un ejemplo fácil. Precisamente esta acción es excepcional. Segundo, cuando se hubiera dictado sentencia condenatoria en un proceso que no podía iniciarse o proseguirse por prescripción, por faltar la querella o petición válidamente formulada o por cualquier otra causal. Fíjense, aquí se terminó un proceso, se condenó a una persona, sentencia condenatoria, en unos casos muy particulares. Por ejemplo, nunca se puso querella en el tema de los delitos querellables, es decir, donde el ofendido tiene que poner la denuncia o la querella, perdón, nunca la puso y se condenó a una persona o prescribió la acción penal. Ya sabemos que es ese método de extinguir las obligaciones, los derechos. ¿Cómo aquí es posible que se llegó a una sentencia cuando la acción penal ya estaba prescrita? Es decir, obviamente se cometió una injusticia. Hubo una verdad, pero una verdad procesal. Y en todo caso que se extinga la acción penal, no solamente por prescripción. Ahora, cuando después de la sentencia condenatoria aparezcan nuevos hechos o surjan pruebas no conocidas al tiempo que establezcan la inocencia del condenado o su inimputabilidad, vean esta causal tan interesante. Es decir, cuando se condenó a un inocente, prácticamente nos está diciendo eso este causal número 3, que cuando se condena a un inocente y más adelante esa persona ya está, entre comillas, privada de su libertad, ya sea en una cárcel o en su casa, o fue condenada por X o Y motivo, y después más adelante aparezcan pruebas que digan de que esa persona siempre fue inocente. Es decir, prácticamente una novela le queda chiquita a esta causal. Y finalmente, perdón, ya terminando las últimas causales que faltan, cuando después del fallo absolutorio, eso fue declarado inexequible por la Corte Constitucional, entonces debemos leer cuando después del fallo, en procesos por violaciones a los derechos humanos o infracciones del DIH, se establezca mediante decisión de una instancia internacional de supervisión y control de derechos humanos, después, respecto del Estado, pues haya aceptado su competencia y eh, haya un protuberante incumplimiento de las obligaciones del Estado de investigar. Fíjense cómo este tema es tan polémico, porque aquí hace parte prácticamente de que las cortes internacionales sean las que tengan la competencia sobre determinados casos, porque el Estado colombiano ha incumplido de manera protuberante, es decir, de manera obvia, clara, que cualquier persona se puede dar cuenta, descarada, no es cualquier incumplimiento chiquito, por decirlo así, pero es difícil que esto suceda. ¿Qué gobierno va a aceptar eso? ¿Qué Estado va a aceptar eso? Deben ser casos muy extraños, casos muy excepcionales o quizás casos históricos más bien, porque sí, en el mundo han existido muchas masacres, es decir, que los sucesos pasen no es mi duda, la duda sería que realmente que el Estado incumpla de manera protuberante, es realmente interesante este caso. Quinto, cuando con posterioridad a la sentencia se demuestra mediante decisión que el fallo fue determinado por un delito del juez o de un tercero. Miren qué cosa tan interesante. Después de que se dictó la sentencia, imagínense de que el juez haya cometido en ese mismo caso,
obviamente no pueden ser en casos genéricos, deben ser en ese caso el juez, por ejemplo, haya cometido un delito contra la recta impartición de justicia, la recta y eficaz impartición de justicia. Es increíble. O que un tercero, por ejemplo, mediante un fraude haya hecho que la justicia incurriera en error y se haya condenado a una persona. Es decir, son casos realmente delicados y aquí vemos el concepto de cómo así de la justicia y la verdad material por encima de la formal. Cuando se demuestra que el fallo se fundamentó en una prueba falsa en todo o en parte para sus conclusiones, miren lo delicado. En una prueba falsa se condenó a una persona con base a una prueba falsa. Y cuando haya un cambio de jurisprudencia, que es lo que nos dice la 7, cuando un pronunciamiento judicial, la Corte haya cambiado favorablemente el criterio de una persona condenada, pues en su caso ya puede ser de pronto en cuanto a la responsabilidad o en cuanto a la punibilidad. Bueno, realmente es interesante este tema de la acción de revisión y más impactantes son las causales para que esto que ataca el principio de cosa juzgada y que ataca la verdad formal y para que pueda estar por encima de la verdad material, son situaciones muy particulares que por supuesto deben tener también sus pruebas. Bueno, yo la verdad llego hasta aquí, le doy las gracias. Espero que le pueda dar un pulgar arriba y una suscripción para más información y me serviría mucho de apoyo, se los agradezco. Un abrazo a todos y buenas que estén muy bien.